Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, creo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que si sois seguidores de las telenovelas turcas, de las redes sociales y en general, de las noticias del corazón que nos llegan desde Turquía y más allá, seguro que os suena de qué vamos a hablar. Hoy desentrañamos un misterio una historia que ha tenido a muchos intrigados durante un tiempo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento y carisma, y de cómo Italia, de alguna manera, se ha convertido en un protagonista inesperado en su vida, y todo supuestamente por culpa de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. ¿Es esto verdad? ¿Qué hay detrás de esta conexión italiana y este nombre que resuena tanto? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de sumergirnos en este torbellino de rumores y realidades, si aún no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis a nuestro canal. Así no os perderéis ninguna de nuestras historias fascinantes. Bueno, empecemos por el principio. Demet Özdemir es una estrella en Turquía, reconocida por su trabajo en series tan exitosas como Erkencikus, donde precisamente compartió pantalla y, según los rumores, algo más con Can Yaman. Esa química entre ellos era explosiva. Se notaba a kilómetros. Y claro, los fans y los medios de comunicación se volvieron locos. La pareja en la pantalla se convirtió en la pareja en la vida real para muchos. Y ahí es donde entra Italia en juego. La historia que ha circulado y que Demet Özdemir, en ocasiones, ha tenido que aclarar o matizar, es que su conexión con Italia, o al menos su popularidad y el interés que genera allí, estaría muy ligada a su relación pasada con Can Yaman. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado no solo Turquía, sino también muchos países, y España e Italia son dos de ellos. Su atractivo físico, su carisma y sus papeles en las telenovelas lo han convertido en un ídolo de masas. Y cuando se le emparejó con Demet Özdemir, la sensación fue aún mayor. Parece ser que tras el éxito de Erkencikus, la pareja se convirtió en un fenómeno. Y en Italia, esta serie tuvo un impacto tremendo. Se transmitió y fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a una fama aún mayor en ese país. Can Yaman ya tenía una base de fans sólida allí, pero Demet Özdemir, al ser su coprotagonista y estar envuelta en los rumores de relación, también se ganó muchos admiradores italianos. Ahora, ¿cómo se traduce esto en que Italia es culpa de Can Yaman? Pues según la narrativa que se ha construido, la gran exposición que tuvo la relación de Demet y Can en los medios italianos, y el interés generalizado por sus vidas privadas, hizo que los italianos se fijaran mucho más en Demet Özdemir como actriz y como persona. Antes de esta conexión, quizás su fama en Italia era más discreta, ligada principalmente a los fans más acérrimos de las series turcas. Pero con Can Yaman al lado, su nombre resonó con mucha más fuerza en la península itálica. Y aquí viene la parte intrigante. A pesar de que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman parece haber terminado hace ya un tiempo, la conexión de Demet con Italia no ha desaparecido. De hecho, podríamos decir que se ha fortalecido. Hemos visto a Demet visitar Italia en varias ocasiones. Ha sido invitada a eventos, ha sido vista paseando por ciudades emblemáticas como Roma, Milán, Venecia. Y cada vez que aparece, la atención mediática es enorme. Los paparazzi la siguen, los fans se agolpan para verla, y los medios italianos cubren cada uno de sus movimientos. Y es precisamente en estas visitas donde Demet Özdemir ha tenido que hablar, directa o indirectamente, de su vínculo con Can Yaman y de cómo Italia se ha convertido en un lugar especial para ella. En algunas entrevistas, cuando se le pregunta por su éxito en Italia, o por qué la gente la quiere tanto allí, no puede evitar que el nombre de Can Yaman salga a relucir. Es casi inevitable. La gente asocia su éxito italiano a su relación con él. Y ella, siendo honesta y transparente, suele reconocer que sí, que esa relación les dio mucha visibilidad en ese país. Lo interesante es cómo Demet Özdemir ha gestionado esta situación. En lugar de negarla o esconderse, parece haber aceptado esta conexión como parte de su trayectoria. Ha sabido capitalizar ese interés, mostrando una faceta más cercana y personal a sus fans italianos. Y lo que es más importante, ha demostrado que su talento va más allá de una sola serie o de una relación. Ha seguido trabajando en proyectos de gran calidad, y su popularidad en Italia se ha mantenido, incluso creciendo, independientemente de su vida sentimental actual. Piensen en esto: cuando una relación mediática termina,
muchas veces la atención se desvanece. Pero en el caso de Demet y Can, parece que la ola de popularidad que generaron juntos en Italia ha dejado una estela duradera para ella. Y ahora, ella está construyendo su propio legado en ese país, un legado que sí, quizás tuvo un empujón inicial por Can Yaman, pero que ahora se sostiene por sí solo gracias a su trabajo, su personalidad y esa conexión especial que ha forjado con el público italiano. Hemos visto a Demet participar en eventos de moda en Milán, ser portada de revistas italianas, e incluso ser el centro de atención en alfombras rojas. Y en cada una de estas ocasiones, las preguntas sobre su pasado con Can Yaman o sobre su relación con Italia son recurrentes. Y ella, con una sonrisa y una actitud siempre elegante, suele responder que Italia es un país que ama, que se siente muy querida allí, y que está agradecida por todo el apoyo que recibe. A veces ha llegado a decir algo así como que Can me abrió una puerta a Italia, pero yo me he encargado de construir la casa. Una metáfora muy acertada, ¿no creéis? Esto demuestra una madurez profesional y personal. Reconocer los inicios, los impulsores, pero sobre todo, saber cómo seguir adelante y labrarse tu propio camino. No se ha quedado anclada en el pasado, sino que ha utilizado esa experiencia para expandir sus horizontes y consolidar su carrera a nivel internacional. Y es precisamente esa capacidad de adaptación y de crecimiento lo que la hace tan admirada. Ahora, es importante matizar. Cuando decimos que Italia es por culpa de Can Yaman, no queremos decir que Demet Özdemir sea una marioneta en manos de nadie. Ni mucho menos. Es una artista con una carrera propia y un talento indiscutible. Lo que queremos destacar es cómo las dinámicas de las relaciones públicas, la fama compartida y el impacto de las series de televisión pueden crear conexiones inesperadas y potentes. En este caso, la pareja que formaron en Erkencikus y los posteriores rumores de su relación sirvieron como un catalizador para que Demet Özdemir ganara una gran popularidad en Italia. Y a partir de ahí, ella ha sabido aprovechar esa oportunidad. Ha visitado el país, se ha mostrado accesible, ha participado en eventos y ha construido una relación directa con sus fans italianos. Y eso, señoras y señores, es el arte de saber moverse en el mundo del espectáculo. No se trata solo de talento, sino también de estrategia, de visión y de capacidad para conectar con el público en diferentes partes del mundo. Además, el hecho de que Demet Özdemir sea una figura tan querida en Italia también dice mucho de su personalidad. Es una actriz que transmite autenticidad, que se muestra cercana y que, a pesar de su fama, mantiene los pies en la tierra. Y esa es una cualidad que el público italiano, y el público en general, aprecia enormemente. No es solo la belleza o el talento, es también la conexión humana, la empatía. Hemos visto también cómo Can Yaman, por su parte, ha mantenido su popularidad en Italia, incluso con proyectos posteriores. Y es que en este mundillo los fandoms a veces son muy leales y se extienden a las carreras individuales de los artistas. Pero en el caso de Demet, su vínculo con Italia parece tener un matiz especial, casi como si hubiera encontrado un segundo hogar o una conexión emocional muy fuerte con el país. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿seguirá creciendo esta conexión? ¿Veremos a Demet Özdemir involucrada en proyectos italianos más allá de las apariciones puntuales? Es difícil predecirlo con certeza, pero viendo la trayectoria y el interés que genera, no sería de extrañar. Italia parece haberse convertido en un escenario importante para su carrera y para su vida personal, y todo apunta a que este vínculo, que quizás comenzó de una forma un tanto inesperada y por culpa de un exnovio famoso, se ha transformado en algo propio y duradero para ella. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir y su conexión con Italia, que muchos achacan a su relación pasada con Can Yaman, es un claro ejemplo de cómo la fama, las parejas mediáticas y el impacto cultural de las series pueden abrir puertas insospechadas. Si bien es cierto que la relación con Can Yaman sin duda amplificó su presencia en Italia, es Demet Özdemir quien ha sabido cultivar esa semilla y hacerla crecer, demostrando su valía como artista y su carisma como persona. Italia se ha convertido en un escenario importante para ella, y los italianos la han adoptado como una de las suyas, y eso, señoras y señores, es un logro que va más allá de cualquier relación. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo desentrañando los detalles. Recordad que el mundo del espectáculo está lleno de conexiones inesperadas y de trayectorias que nos sorprenden constantemente. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta historia?
¿Creéis que la relación con Can Yaman fue el único impulso para su fama en Italia, o consideráis que Demet ya tenía ese potencial? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me interesa mucho leer vuestras reflexiones. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.